Néptigo Uxana Yanaptapampi, Ucamalaki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana Yanaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñañist Eñani. El Senado sanciona la ley de devolución de aportes de las AFP. La iniciativa de la ley establece 3 modalidades de retiro voluntario. Los trabajadores que podrán requerir una devolución total de aportes son aquellos que tienen saldos menores o iguales a 10.000 bolivianos. Toña tiene 2 denuncias y la alcaldía la culpa por déficit de 230 millones de bolivianos. En el segundo hecho denunciado se acusa a la exalcaldesa y sus 11 exsecretarios de haber utilizado 135 millones de bolivianos del SUS, de los cuales no fueron devueltos 40 millones de bolivianos. Según Lima, la auditoría de la OEA ha sido desvirtuada por una decena de informes independientes. El ministro de Justicia aseguró en la sesión del pasado miércoles que la organización incurrió en el incumplimiento del acuerdo de auditoría. Cooperativistas activan bloqueo de las 1000 esquinas en el centro de La Paz en demanda de atención del gobierno. La medida de presión fue asumida en un cabildo desarrollado en la Plaza San Francisco tras una marcha de protesta que colapsó el centro paceño, en la que participaron miles de cuentapropistas del departamento paceño. Lluvia en Santa Cruz evidencia fallas en drenaje y alcalde Fernández promete solución. Se han registrado una persistente precipitación con una impresionante tormenta eléctrica que hasta el pasado miércoles acumuló una marca de 12 litros por metro cuadrado. Fiscal emite imputación contra 3 personas por el dedo cercenado a una bebé. El fiscal de materia, Wilson Cortés, asignado al caso, informó que emitió la imputación formal contra 3 personas, que en breve comparecerán en una audiencia de medidas cautelares. Además, se tiene previsto que en los siguientes días se tome la declaración a otros 4 involucrados que podrían ser pasibles a un proceso penal. Kamis ko kamaki na kuya kana kamay ko tim berun asniya ni kalwan hayati uni kampi kut ang kasina wala skiu ko mali kampi yati uni kunya kip anya markas sokito ko malaki yak to kina gato ko mali kama may ko timpi akalwana ka ko kichwa kal khatanya ni kuni ham yati uni kasariasi ang kaha mal kana kana takpacho ka yati uni kampi. El 20 de marzo del 2013 Kaisa Afghanistan ang kaha magkano chispaya si wakata hutiri malagan walikan wal taula ka may chanako kamala ku kampi hanas kunya chow naka ayu kamali kamau kaisa uni sa foksangi ka kamata kanen chow naka yati apraki. Casi 220.000 húngaros se han beneficiado de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus al cabo de 3 semanas. A medida que la cuarta ola se acerca al país, cada vez son más los que piensan en una nueva inyección en el primer Estado miembro de la Unión Europea que ofrece una tercera dosis. Para este experto, los ciudadanos deberían aprovechar la oportunidad. Los que han comprobado que sus niveles de anticuerpos son bajos o incluso negativos. Los que no se han hecho esta prueba pero se han vacunado con la vacuna china de Sinopharm y han pasado más de 4 meses desde la segunda inyección, deberían ponerse también una tercera. Y los que se vacunaron al principio de la campaña, en enero y febrero. Aún no hay resultados representativos, pero los primeros ejemplos indican que las dosis de refuerzo han ayudado a muchos que no tenían anticuerpos tras las 2 inyecciones.
Por ejemplo, a las personas mayores que se vacunaron originalmente con Sinopharm. Muchos eligieron una vacuna diferente para la tercera dosis. Trabajo en el supermercado y creo que la gente debería vacunarse por tercera vez, porque entre nosotros también ha habido muchos enfermos. Pero los que están hartos de las restricciones de viaje impuestas a las personas vacunadas con una vacuna china o rusa deberán esperar más. Para el pase sanitario de la Unión Europea no importa en absoluto si te has puesto 3 veces la inyección o no. Así pues, quienes hayan recibido una vacuna Sinopharm o Sputnik en primer lugar y quieran viajar al extranjero sin pruebas obligatorias, solo podrán recurrir al reglamento especial de los Estados miembros. Hungría ngaha margastin yarki wakilpi nakaha kimsiri vacunación pokayo winagampi chikenje amtaka kimsiri dosis ayuka kung kenje sa pakata marka chiri takayuka mata aka usunakasu kaman walta unikas haninyang kachawina kasarenya pataki. Urgen alimentos en Afganistán. Los precios han subido en las últimas semanas. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU advierte de que si se cortan los fondos de ayuda, el país se hundirá en una enorme crisis. Las entregas de comida se hacen por tierra y dependen de cómo actúen los talibanes. El 35% de la población tiene hambre severa. 14 millones de personas en Afganistán luchan hoy por tener comida en la mesa. El precio del trigo ha subido un 25% en los últimos meses y, por tanto, con esta situación económica, con la dificultad para obtener ingresos y con la confusión que vive el país, es muy difícil pensar ahora en el futuro de esta población. Un futuro con seguridad alimentaria, un futuro sin niños desnutridos. A lo que nos enfrentamos y que coincide con la retirada de la comunidad internacional de Afganistán parece ser una crisis de financiación. Necesitamos 200 millones de dólares. Si se congela la financiación de cualquier cosa que se esté llevando a cabo en Afganistán, incluida la acción humanitaria, se producirá una auténtica desgracia para el pueblo afgano. La grave sequía y la pandemia han agravado la situación humanitaria para los niños. UNICEF recuerda que 4.200.000 niños, la mayoría niñas, no están escolarizados. Afganistán es un país en crisis y los que son menos responsables están pagando el precio más alto. 10 millones de niños necesitan desesperadamente ayuda humanitaria y si no se toman medidas inmediatas, 1 millón de niños menores de 5 años sufrirán desnutrición potencialmente mortal antes de que acabe el año. La Organización Mundial de la Salud ha recordado que solo tiene suministros médicos para una semana. El caos en el aeropuerto de Kabul ha supuesto que 500 toneladas de medicamentos y otros suministros almacenados en Dubái no pudieran ser entregados. Ukamatuan walta unika haya kamarikanakan unyang jes ukampi sanaski wakichauna ka hutiri manakana niya unya chita patukampi yati unikampi sanati kapuriani France yang ka hamarikan stiam tawi apkalikiwa pakalaktunga pakalakoni manakun hamtut kawikan walta unika kaisa nasi uksangine ka tanyang kachauna ksari apkatapatukampi saka wakichauna ka kamatua amtasueraki. París celebró este miércoles el 77 aniversario de su liberación a manos de los nazis. La capital francesa rendía sentido homenaje al general Leclerc y a los soldados de la segunda división blindada, los hombres encargados de entrar en París aquel histórico día. Sus protagonistas recordaban algunos de esos momentos que les convirtieron en héroes. Nada más entrar en París me dieron un arma para que me subiera a los tejados. Yo nunca había empuñado un arma, contaba Serge Finot, de 97 años y veterano de aquella división. Cuando estás en plena acción no te sientes como si estuvieras haciendo historia, confesaba el sargento Albert Robé-Bencé, de 96 años. No hay que olvidar que la guerra es un maldito lío. Te asignan un objetivo y tienes que dejarte la piel para llegar a él. Es un completo lío. Pero es también solidaridad entre hombres. Si alguien se cae, lo levantas, no lo dejas. Tras varias horas de dura lucha contra las fuerzas de la Alemania nazi, estos hombres, en su mayoría republicanos españoles de la Compañía 9, cruzaron la puerta de Orleans el 24 de agosto de 1944. Era la caída de la Francia de Vichy y el principio del fin de la guerra, aunque aún habría de pasar un año más hasta que Japón firmara la rendición y el mundo entero pudiera celebrar completamente su libertad. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral.
Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Ito winigampi sila ni kuniyan alcaldesa Copal Tupata magkiri pakinchiri pa kanin chiri kiugampi sa kuniham ta kunurikana informe yung chunika kung kanches way kaisa sama paksang gini katu kampi takpacha kawaki chunika kaniwa as kiniham kung kanches kital Tupata magkataki uthinya po yakakas tunya chunak sa sinwa kamata kapakinchiri ka mayraki. Lamentablemente hemos visto de que se tiene mucha carga administrativa, pero no tenemos proyectos que tengan gran impacto. Nosotros como Ciudad del Alto nos hemos abstenido al tema del organigrama que nos han presentado, pues los trabajos son muy pocos y ninguno ha llegado a beneficiar a la Ciudad del Alto por las mismas competencias que tiene esa mapa con EPSAS, ¿no? EPSAS es el interventor, es el que realiza el tema de alcantarillado y agua fluvial, y bueno, ellos solamente están haciendo pequeños trabajos que los realizan en la ciudad de La Paz, ¿no? Ugambi tu unigambi sila ni kibuniyani kuliham te kunurikana Fiscalía General del Estado ksangin nakaha hausa yaphe marca chile caro como pequeño caro pasiru ni chune kan so panaka hakan chule kut yaphe paga 2019 marata akatokit khata keniu kampi sa paqawni kampi chikan chu apkhana wal khani wakatokit kha chikan chu apkhara 15 sino kamata pas pa marque pile nakaha yati apkhara aquí. El doctor Jorge Balda, abogado del Comité Cívico y defensor de los derechos de muchas personas detenidas y perseguidas políticamente, ha sido citado en la ciudad de Sucre para prestar una declaración por el caso de protestas realizadas en esta ciudad contra el fiscal Lanchipa. Advertimos que el clima de beligerancia y de persecución no va a permitir que la sociedad boliviana progrese ni consiga un camino de reconciliación. No estamos de acuerdo con que las persecuciones políticas continúen y emitimos nuestro rechazo contundente frente a este tipo de acciones que no hacen más que seguir convulsionando a nuestra sociedad. Les recordamos al fiscal Lanchipa que él compareció a una comisión de la Asamblea Legislativa en diputados en enero del año 2020 y en aquella oportunidad él avaló el gobierno de transición basándose en el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ukampi wayati unika kusira kaltupata market pacha kunhamti utaskana wayna busu tini hacha kanyas kunaka paseri mananakal hakaha akunaka ya kasutini ukampi sa buses municipales sutini utaswaji ukampi sa katukitha concejal furuya market pireja mayreki waskini kami nakauna kunkenchenya pa khania kan nakataru nakaunika kusispate na irjama sa sino kamate kapekinchireja yatiareki. Hemos pedido un PIE para que nos puedan informar cuál es la situación de los guaynabuses. En ese momento nos decían de que iban a hacer una evaluación para saber si continúa o no el transporte urbano guaynabús. Lamentablemente, tras haber pasado casi 3 meses,
El día de ayer nos informamos oficialmente que el gobierno municipal del Alto ha decidido la muerte del Guaynabús, ¿no? A partir del día de ayer ya se ha decidido que los Guaynabuses, o lo que queda de los 60 buses que teníamos en el transporte urbano, solo 13 estarían funcionando. Estos 13 ahorita estarían para lo que es el transporte, lo que es el tema de salud, de las vacunas, pero luego posteriormente van a utilizarlos para lo que es un transporte turístico en el Alto. Es lamentable porque el transporte Guaynabús en la ciudad del Alto era muy importante para las personas de la tercera edad, para las personas con discapacidad, para los escolares, porque hacía una ruta circular en el Alto. Entonces hacía un servicio muy importante. Los vecinos, desde antes y hoy, nos preguntan a las autoridades cómo es posible que no funcione o no siga funcionando. Entonces va en desmedro de la población esta suspensión definitiva de este transporte urbano en nuestra ciudad. Desde la gestión de la señora Soledad Chapetón, lamentablemente el transporte no ha tenido una buena administración. Se necesitaba mantenimiento de los 60 buses, los cuales no se ha desarrollado. Muchos de ellos han dejado y poco a poco han ido dejando de funcionar, hasta que al final solo han quedado 13, ¿no? De estas 13, lamentablemente, es por falta de mantenimiento y por mala administración. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Itu unikan bisra de Kiburian y Papa Francisco Marguerite Pereja ut erekiu mas huyen Jawica y se Iglesia Metropolitana Sucre uxataki campesa antigua macamach de Ibnamajas que con gancho unicama que peyo etaniwa acá primaria del Estado boliviano su timpi acá poca única que ni jamás util unicana con canchiatani con jam te utji poca única samta única sa yukamaricama sa seno akamata y atia por aquí. Buenos días, muchas gracias por su presencia, por el trabajo de socializar esta noticia que es una alegría para la Iglesia de Sucre. El Papa Francisco, a través de un decreto, ha reconocido a la Iglesia Metropolitana de Sucre como primada de Bolivia. El 11 de febrero del presente año, este reconocimiento oficial lo traerá el señor Nuncio el 12 de septiembre a las 9 de la mañana en una celebración
lo entregará acá en esta catedral. Este reconocimiento es histórico porque todos sabemos que aquí comenzó la historia de la Iglesia en Bolivia, pero no existía un reconocimiento oficial a través de un decreto. Entonces, esto significa la comunión de la Iglesia del Papa con Bolivia. Bien, Isuru Japasini Ucampisa, con Hamti Pujauni, es que Yucamarigama, Kaisa Plaza, 14 de septiembre, Toquenja, adopción, Toquet Kunhamsa, Uyuasi Unica Uñencha Taspa, Riquecitos Uñencha Unica Toquita, Kunhamarigama Sokichu Unica la Kenjas Niapa, Ayucamarigama Otakpacha, Canegama, Kato Taipna Uñencha Tanis, así no Kamata y Atiapariki. Así es, el día viernes, conjuntamente con otras instituciones como la Gobernación y otros, se va a realizar una feria de adopciones, donde vamos a dar a conocer a la población qué requisitos necesita una persona para adoptar a un niño, a un adolescente, cuál es la forma de realizar este proceso, cuál es la forma más expedita de realizarlo, y también va a ser una forma de que tantos niños y adolescentes que están a la espera de una familia tengan esta opción. Sí, como frutos también de la pandemia y toda esta situación especial que ha vivido toda la humanidad y nosotros en particular, es que no se ha tenido ese número de solicitudes deseado, y toda vez que contamos con varios niños que están esperando esta oportunidad de contar con una familia, es que queremos promover esta situación y la adopción internacional, pero particularmente nacional, local, y queremos brindar a toda la gente interesada en esta situación todas las herramientas, toda la información y todas las facilidades para que puedan participar de esta situación de la adopción. Altupata marcana kumala ya khatokina kana violencia intrafamiliar yang kachawina ku kampa chanjista patha altupata markiri makipi ne kaham tapkhoma tekma chakanu kampisa inakauna kun kenchenya akanyang kachawina tokita markachiri kun yataki wali wak istirio qarinchawina utkanya po kumala takpachan wal tauna kietiasnya pasasin wakamata mayibha. Lo que pasa es que nuestras compañeras que viven en situación de violencia realmente tienen que pasar toda una odisea para poder acceder al servicio y poder denunciar sus casos. Para lograr un requerimiento fiscal y ser evaluadas en el IDIF, tienen que ir al cruce Viacha, a instalaciones del Ministerio Público. Una vez logrado eso, tienen que trasladarse a la Plaza La Paz para llegar a las instalaciones del IDIF y hacerse la valoración forense. Una vez teniendo el forense, recién tienen que venir aquí a la FELCB para abrir y hacer la apertura de su denuncia. Entonces, una mujer en situación de violencia tiene que pasar por muchas dificultades para poder acceder a un servicio óptimo, cálido y efectivo. Entonces, justamente el gobierno municipal del Alto lo que quiere hacer es reunir esfuerzos y unificar estas instancias que tienen que ver con la atención de violencias para que este proceso sea corto, rápido y efectivo. Hemos allanado acuerdos previos, esperemos que se concrete en un documento, el cual pueda servir también de respaldo, y por nuestra parte hemos comprometido obviamente las gestiones necesarias para tal efecto. Nosotras estamos sugiriendo que sea aquí, en instalaciones de la FELCB. Evidentemente, estas instalaciones tenemos conocimiento que no son propias de la FELCB. Están en un comodato, porque este espacio pertenece en realidad a la Procuraduría, pero hay la intención de que el tiempo que dure el comodato, por lo menos, en una primera instancia, se logre unificar estos servicios. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral.
Diseños y Creaciones Nélida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con Diseños y Creaciones Nélida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Ito winagambe makipkasin na kayo pagat ekipuninyan kay sa disenyo y creaciones Nélida Ideas uk sangi nagaro panakaw wali suma isinagambe kamata istap tayo khalikistu wali suma kay ata machaka chukurta sina askin yang chaw winagambe takikasta uk chaw winakataki puncha winakataki uk kamara ko yang chaw winakata para kiyo panaga kay sa zona cementerio general Toquina cementerio tunkata sa yuko Toquino katasip kaltasip kasmawachi na ginakatarua at khalakita mayu kamat kamo huwis pagat na akasuma isinagaw tap katapata ila kuya kanak takpa chuko yang chaw winagambe kawag chaw tuk ewa kanyani Matthew Kut ani das kanuk ambi ya kaya dia unik ambi. El Senado sanciona la ley de devolución de aportes de las AFP. La iniciativa de la ley establece 3 modalidades de retiro voluntario. Los trabajadores que podrán requerir una devolución total de aportes son aquellos que tienen saldos menores o iguales a 10.000 bolivianos. Toña tiene 2 denuncias y la alcaldía la culpa por déficit de 230 millones de bolivianos. En el segundo hecho denunciado se acusa a la exalcaldesa y sus 11 exsecretarios de haber utilizado 135 millones de bolivianos del SUS, de los cuales no fueron devueltos 40 millones de bolivianos. Según Lima, la auditoría de la OEA ha sido desvirtuada por una decena de informes independientes. El ministro de Justicia aseguró en la sesión del pasado miércoles que la organización incurrió en el incumplimiento del acuerdo de auditoría. Cooperativistas activan bloqueo de las 1000 esquinas en el centro de La Paz en demanda de atención del gobierno. La medida de presión fue asumida en un cabildo desarrollado en la Plaza San Francisco tras una marcha de protesta que colapsó el centro paceño, en la que participaron miles de cuentapropistas del departamento paceño. Lluvia en Santa Cruz evidencia fallas en drenaje y alcalde Fernández promete solución. Se han registrado una persistente precipitación con una impresionante tormenta eléctrica que hasta el pasado miércoles acumuló una marca de 12 litros por metro cuadrado. Fiscal emite imputación contra 3 personas por el dedo cercenado a una bebé. El fiscal de materia, Wilson Cortés, asignado al caso, informó que emitió la imputación formal contra 3 personas, que en breve comparecerán en una audiencia de medidas cautelares. Además, se tiene previsto que en los siguientes días se tome la declaración a otros 4 involucrados que podrían ser pasibles a un proceso penal. Tigo Uxana y Yanap Tapampi, Ucamaraki la cascada orgullosamente boliviana Uxanquirina Cana y Yanap Tapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista Yawaitana.